¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo inicia realmente la construcción del arca? No había planos, máquinas, ni ayuda, solo una instrucción divina y un reto imposible. La Biblia menciona medidas y materiales, pero el verdadero misterio es cómo logró Noé convertir una orden celestial en la obra más gigantesca de su época. Y aquí está lo que casi nadie considera: todo empezó eligiendo el lugar correcto. Un barco de más de 130 metros no podía levantarse en cualquier lado. Noé tuvo que recorrer terreno, evaluar la tierra con sus manos, medir distancias con pura intuición y buscar un sitio capaz de sostener toneladas, mientras todos a su alrededor lo observaban como si estuviera loco. Una vez encontró el lugar ideal, comenzó la parte que nadie cuenta: preparar el terreno. Quitar rocas enormes, arrancar raíces interminables, nivelar y compactar el suelo, un trabajo silencioso, agotador, sin gloria. Todo con herramientas simples, pero guiado por una fe que no se quebraba. Y aún había otro problema que casi nadie conoce: la tierra estaba siempre húmeda. Génesis dice que una neblina subía del suelo y empapaba todo. Imagina trabajar con barro que hunde tus herramientas y debilita la madera. Por eso Noé tuvo que cavar canales a mano para drenar la humedad y mantener firme el terreno. Mientras tanto, la gente se burlaba. ¿Para qué preparar algo tan enorme? ¿Qué se supone que construye? Noé no respondió. Porque estaba haciendo algo que nadie entendía, hasta que fue demasiado tarde. Si quieres descubrir más secretos ocultos y detalles que casi nadie cuenta, suscríbete a mi canal Gobi en la penumbra y continúa explorando conmigo este fascinante viaje. Él seguía una instrucción celestial. Cuando por fin consiguió un terreno firme, nivelado y lo suficientemente seco, surgió un desafío aún mayor: reunir la madera para semejante proyecto. La Biblia ordena: construye el arca con madera de ciprés. Y el ciprés no era un árbol pequeño, eran gigantes robustos, densos y pesados, perfectos para una obra monumental. Derribar un solo árbol con herramientas básicas exigía fuerza y paciencia. Derribar cientos requería una disciplina inquebrantable. Día tras día, golpe tras golpe, Noé y sus hijos trabajaban hasta que el rugido del árbol cayendo retumbaba por el bosque. Pero eso era solo el inicio. Transportar esos enormes troncos hasta el lugar de la construcción era una hazaña aparte. No había ruedas, ni maquinaria, y probablemente tampoco suficientes animales para mover semejante peso. La solución fue la misma que usaron antiguas civilizaciones: rodillos de madera. Colocaban troncos más pequeños bajo el tronco principal, con cuerdas y palancas, lo arrastraban lentamente. Toneladas de madera avanzando apenas unos metros por vez. Y mientras el tronco rodaba hacia adelante, los rodillos posteriores se movían de nuevo al frente. Un proceso lento, extenuante y peligroso. Pero cada tronco transportado representaba un avance más en la misión que Dios había encomendado. Noé perseveraba porque quien recibe instrucciones de Dios no actúa por lo que ve, sino por lo que cree. Y mientras todo esto sucedía, los habitantes de la zona observaban una escena extraña: hombres moviendo troncos gigantes hacia un terreno descomunal. Las burlas eran inevitables, las dudas también, pero nada detenía a Noé. Él no trabajaba para ser entendido, trabajaba porque había oído la voz de Dios. Y cuando la madera finalmente llenó el lugar, llegó el paso más desafiante de todos: no solo cortar y transportar, sino levantar una estructura gigantesca capaz de mantenerse en pie frente a la mayor tormenta que la humanidad haya conocido. Para que el arca pudiera mantenerse firme, estable y resistente, Noé debía comenzar por la base, la columna vertebral de toda la estructura, la quilla. Aunque la Biblia no describe los detalles del proceso, cualquier constructor antiguo entendería el desafío. Una embarcación de semejante tamaño requería una viga central descomunal, capaz de soportar el peso del casco, los 3 niveles y la enorme carga que algún día llevaría dentro. Sin embargo, había un obstáculo evidente: ningún árbol, por gigantesco que fuera, alcanzaba 137 metros de largo. Esto obligaba a Noé a ensamblar varias vigas macizas, tronco tras tronco, hasta formar una línea continua, recta y resistente. Un trabajo que demandaba precisión, habilidad y mucha paciencia. Estas vigas se unían mediante técnicas de carpintería conocidas desde tiempos muy antiguos: encajes macho y hembra que, cuando se hacían con exactitud, alcanzaban la fuerza de una sola pieza sólida. Para reforzar estos uniones, se incrustaban estacas y clavijas de madera dura, creando puntos de anclaje capaces de soportar incluso las tormentas más feroces. Una vez lista la quilla, Noé enfrentó una tarea aún más imponente: levantar las costillas del arca.
Las costillas eran grandes vigas curvadas que subirían desde ambos lados y darían forma al casco. Cada una debía encajar a la perfección. Así que Noé y sus hijos recurrieron a un conocimiento antiguo: tallar uniones a medida, cuidadosamente diseñadas, que permitieran inclinar y arquear las vigas de forma natural al unirse a la quilla. Y cuando las primeras costillas empezaron a elevarse, la silueta del arca comenzó a revelarse poco a poco. Imagínalo, vigas enormes siendo levantadas únicamente con cuerdas gruesas, palancas y la pura fuerza de brazos humanos. Noé y sus hijos coordinándose, ajustando ángulos, alineando posiciones, vigilando cada detalle. Un error podía torcer toda la estructura. Por eso seguramente usaron cuerdas tensas como líneas guía y piedras colgadas como plomadas para asegurar la verticalidad. Repitieron el proceso una y otra vez, docenas de veces. Y entonces ocurrió lo inevitable: el arca comenzó a mostrarse en toda su magnitud. Una estructura gigantesca elevándose en un lugar donde jamás había existido mar. Del tamaño de un edificio moderno, pero levantada solo con herramientas simples y manos decididas. Llegado ese punto, surgió una fase decisiva: impermeabilizar la embarcación. Porque de nada servía una obra monumental si no era capaz de resistir el agua. Dios fue específico: cubre el arca con betún por dentro y por fuera. Este detalle lo cambia todo. El betún, una resina espesa extraída de la tierra, debía calentarse, espesarse y aplicarse mientras aún estaba caliente para formar una capa dura y resistente. Pero aplicarlo solo en el exterior no bastaba. La madera absorbe humedad con el tiempo, y una filtración podría arruinar la obra completa. Así que Noé y sus hijos trabajaron sin descanso, quizá durante días o semanas, recubriendo cada grieta, cada unión, cada fisura, tanto por dentro como por fuera. Cada capa debía secarse antes de aplicar la siguiente, y cualquier imperfección podía comprometer todo el proyecto. Cuando la última sección quedó sellada y endurecida, el arca dejó de ser simplemente una enorme obra de carpintería. Se había convertido en un refugio hermético, preparado para enfrentar un acontecimiento jamás visto por la humanidad. Y lo siguiente era tan crucial como la estructura misma: acondicionar el interior para albergar vida. La Escritura entrega una instrucción esencial: harás compartimentos en el arca. El término hebreo kinninjin significa literalmente nidos, celdas, pequeñas divisiones. Esto revela que el arca no era un solo espacio abierto, sino un conjunto de secciones cuidadosamente planificadas para garantizar orden, seguridad y estabilidad durante el diluvio. Aquí entra un punto teológico importante: la Biblia no explica cómo estaban distribuidos, solo menciona 3 niveles y compartimentos. A partir de esto, podemos imaginar lo que habría sido práctico, sensato y posible para Noé. Para mantener la nave equilibrada, lo lógico habría sido dividir a los animales según su tamaño y peso. Piso inferior: las criaturas más pesadas, elefantes, hipopótamos, toros, animales robustos. Esto mantiene el centro de gravedad bajo y evita movimientos peligrosos. Piso intermedio: animales medianos, leones, osos, ciervos, animales domésticos grandes. Piso superior: aves y especies más livianas, que además requerían mayor ventilación. Esta organización es perfectamente compatible con la descripción bíblica de un arca enorme y compartimentada. Sin divisiones interiores, habría surgido el caos: depredadores atacando a presas, animales nerviosos heridos entre sí, enfermedades propagándose sin control. Por eso Noé debió construir muros internos simples pero firmes, lo suficientemente resistentes para separar especies sin debilitar el casco. Cada pieza debía añadirse con cuidado, pues cada tabla incrementaba el peso total. Ventilación. La Biblia menciona: harás una abertura de 1 codo de alto. Probablemente se trataba de una ventana larga y continua bajo la cubierta superior. Pero para ventilar 3 pisos, Noé seguramente hizo más: pequeñas aberturas laterales protegidas, aleros externos para impedir el ingreso del agua, corredores internos que permitieran que el aire circulara. Sin buena ventilación, los gases de los animales serían mortales. Almacenamiento de alimentos. Alimentar a todas las criaturas por un año completo requería una cantidad enorme de provisiones. La Biblia instruye: toma alimento para ti y para ellos. Esto incluía heno, granos, raíces, frutos secos y agua almacenada en recipientes. Por lo tanto, grandes espacios del arca debieron dedicarse únicamente al almacenamiento, con sistemas básicos para mantener los alimentos secos y protegidos. El arca no era simplemente una embarcación. Era una ciudad flotante,
con una logística completa, manejo de residuos, pisos ligeramente inclinados para el drenaje, canales sencillos para expulsar líquidos y pequeñas aberturas laterales que permitían sacar desechos sin comprometer la estructura. Cuando cada espacio interno, cada división y cada pasillo estuvo finalmente terminado, Noé comprendió que había llegado al punto más delicado de toda la obra, la puerta. Una abertura gigantesca, suficientemente amplia para permitir la entrada de animales de todos los tamaños, pero a la vez tan resistente como para no debilitar la estructura entera. Era el punto más vulnerable y también el más simbólico. Porque la Biblia declara algo asombroso: el Señor cerró la puerta. El hombre construyó, pero Dios selló. Entre todos los elementos del arca, ninguno llamaba más la atención. Génesis capítulo 6, verso 16, afirma: y puso una puerta en su costado. Para evitar que aquella enorme abertura comprometiera el casco, Noé debió colocar vigas gruesas alrededor del marco, refuerzos diagonales, uniones profundas y madera de gran dureza en los bordes. Todo pensado para impedir que la puerta cediera. Y recordemos algo: Noé no disponía de enormes bisagras metálicas como las modernas. El sistema más probable era un gran eje vertical hecho de madera reforzada. Noé hizo su parte, Dios completó la obra. Antes de que llegaran los animales, Noé debió recorrer el arca entera, probando vigas, revisando si el betún había endurecido, buscando grietas, reforzando uniones, recalculando el peso de las provisiones ya almacenadas y escuchando los crujidos naturales de la madera ajustándose. La madera habla, y Noé, después de años de construcción, sabía interpretar cada sonido. Y entonces ocurrió lo sobrenatural. La Biblia es clara: los animales fueron hacia Noé. No fueron atrapados, ni empujados, ni guiados por la fuerza. Llegaron, como si una mano invisible dirigiera a cada especie. Imaginen la escena: parejas de animales saliendo del bosque, aves descendiendo suavemente cerca de la entrada, depredadores caminando en paz junto a sus presas, reptiles moviéndose en línea recta hacia el arca, crías que nunca habían visto a Noé avanzando sin temor. Todo en orden, sin caos, sin violencia. Era la confirmación divina: aquello no era solo un proyecto humano, era un acontecimiento dirigido desde el cielo. Uno tras otro entraron, animales, aves, reptiles, y finalmente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. 8 personas. Así se completó la misión. La obediencia de años había llegado a su culminación. Y entonces comenzaba la prueba más dura: sobrevivir dentro del arca durante el diluvio. Cuando Dios mismo cerró la puerta, un silencio distinto llenó el interior. Afuera, la humanidad continuaba su vida como si nada fuese a ocurrir. Adentro, todo estaba preparado: animales ubicados, compartimentos asegurados, alimento almacenado, estructura sellada. Era el inicio de algo que jamás había sucedido en la historia humana. La Biblia lo narra con solemnidad. En el año 600 de la vida de Noé, todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. Génesis 7, 11. Esto sugiere aguas subterráneas explotando hacia arriba, presiones internas liberadas, corrientes masivas irrumpiendo desde la tierra profunda, junto con temblores y grietas en el suelo. La familia de Noé sintió el arca estremecerse, no por el agua que descendía, sino por el violento movimiento que ascendía desde las entrañas de la tierra. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario: las compuertas del cielo se abrieron. Fue la primera lluvia de la historia. Y no una lluvia común. Gotas gruesas, golpeando la madera con una fuerza creciente. Un estruendo ensordecedor. Truenos que sacudían el cielo. Relámpagos que iluminaban la oscuridad. El arca, hasta ese momento firme y quieta, comenzó a sentir el roce de las aguas que se acumulaban a su alrededor. Imaginen por un momento a aquellos vecinos que se burlaron de Noé, los mismos que tacharon de delirio la construcción del arca. La escritura no relata sus emociones, pero podemos intuirlo con facilidad: gritos al ver una lluvia que jamás habían conocido, rostros llenos de desconcierto al observar cómo las aguas subían sin control, multitudes corriendo sin rumbo, el pánico absoluto frente a un fenómeno sin precedentes. Aquella fe que antes les parecía motivo de burla se convirtió, demasiado tarde, en la única esperanza que les quedaba. El agua continuó creciendo sin pausa hasta que el enorme y sólido casco del arca comenzó a separarse del suelo. Para Noé y su familia, aquello debió sentirse como algo imposible de describir: la madera que crujía, el piso vibrando bajo sus pies, el primer vaivén,
el golpe constante del agua contra los costados, el momento exacto en que el arca se elevó por primera vez. La obra de décadas finalmente cobraba vida. El arca no tenía velas, remos ni timón. No los requería. Su dirección estaba en manos de Dios. La Biblia lo resume así: las aguas subieron y aumentaron enormemente sobre la tierra. Génesis capítulo 7 versículo 19. Las montañas desaparecieron, ciudades completas quedaron bajo el agua, árboles fueron arrancados, y el mundo antiguo se extinguió ante los ojos de la familia de Noé. Dentro del arca, todo era distinto. Afuera había muerte. Adentro, vida resguardada por Dios. El contraste no podía ser más radical. ¿Y cuánto duró la tormenta? El estruendo de la lluvia terminó después de 40 días, pero el juicio no. La Escritura añade: las aguas subieron y prevalecieron sobre la tierra 150 días. Génesis capítulo 7 versículo 24. Aunque ya no cayera lluvia, las aguas seguían moviéndose, extendiéndose, cubriendo cada rincón del mundo conocido. Allí dentro, el tiempo parecía congelado. Cada día había una tarea distinta: alimentar a los animales, asear cada espacio, revisar vigas, asegurar las uniones, mantener la estabilidad, orar, esperar. Meses enteros viviendo entre la incertidumbre y la confianza. Entonces, la Biblia registra un momento decisivo. Y Dios se acordó de Noé. Génesis capítulo 8 versículo 1. Un viento enviado por Dios comenzó a secar las aguas. Día tras día, el nivel descendía, hasta que el arca descansó sobre los montes de Ararat. Génesis capítulo 8 versículo 4. Meses después, Noé abrió la ventana superior. El viento fresco entró con fuerza por primera vez desde que inició el juicio, iluminando el interior con claridad natural. Pero aún no sabía si el mundo exterior estaba listo. Así que actuó con prudencia, liberó un cuervo y luego una paloma. La paloma regresó, incapaz de hallar un lugar donde posar. El mundo seguía sumergido. Una semana más tarde lo intentó de nuevo. Esta vez la paloma volvió con una hoja de olivo, el primer indicio de que la vida comenzaba a renacer. Otra semana pasó, y cuando Noé liberó la paloma por tercera vez, nunca regresó. La tierra estaba, por fin, reapareciendo. Después de más de un año dentro del arca, Dios le habló de nuevo: sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Génesis capítulo 8 versículo 16. Y Noé obedeció. La puerta, la misma que Dios había cerrado, ahora estaba abierta. Una luz intensa invadió el interior. Los animales salieron uno por uno, guiados por sus propios instintos, dispersándose sobre aquella tierra renovada. La familia entera pisó suelo firme tras tantos meses. El olor a tierra mojada, la pureza del aire y un silencio profundo que anunciaba un mundo recién nacido. Nada del pasado seguía en pie. Pero la gracia de Dios había preservado lo suficiente para comenzar otra vez. Y allí, sobre ese nuevo escenario, Noé levantó un altar al Señor. Entre piedras, tierra seca y el inicio de un paisaje restaurado, ofreció un sacrificio. La Biblia dice que Dios se agradó del aroma y estableció una promesa eterna: nunca más destruiría toda vida con aguas. Como señal visible de ese pacto, colocó un arco iris en el cielo, recordatorio perpetuo de que aún en el juicio, Dios guarda un remanente, sostiene la vida y abre un camino de esperanza. Con el diluvio concluido, el arca había cumplido su misión. Comenzaba un capítulo nuevo. Noé y su familia repoblarían la tierra. De sus descendientes surgirían pueblos, naciones, generaciones enteras. El mundo recibiría estaciones, límites y ritmos definidos por Dios. La historia de la redención continuaría avanzando. De esa gran embarcación surgiría toda la humanidad después del diluvio. Y el arca, símbolo de obediencia, fe y salvación, permanecería como testimonio eterno de que Dios siempre rescata a quienes escuchan su voz. Si llegaste hasta aquí, ya ves que el arca no fue solo madera y medidas, fue fe en movimiento, una obra imposible sostenida por obediencia. Pero la historia de Noé no termina cuando el arca se detiene. Lo que viene después cambió para siempre el rumbo de la humanidad. No olvides suscribirte al canal Gobi en la penumbra y dejar tu comentario para saber qué parte de esta historia te impactó más. Tu interacción ayuda a que más personas descubran este contenido. Nos vemos en el siguiente video.